La clase anterior estuvimos hablando de hechos y actos jurídicos, es decir, empezamos una unidad nueva y estuvimos refiriendo cuáles son los hechos naturales, cuáles son los hechos humanos, hechos voluntarios e involuntarios, hechos jurídicos y simples hechos. Hablamos de los actos voluntarios y hoy vamos a hacer alguna puntualización ya directamente respecto de los actos jurídicos. Dijimos que para que un acto fuera jurídico tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser un hecho, tiene que ser humano, tiene que ser lícito. Para que un acto sea lícito, tiene que ver si nosotros respetamos o no la norma jurídica al momento de celebrar el acto. Van a ser actos ilícitos aquellos que nosotros realicemos en contra de las normas jurídicas vigentes. Pero no piensen, siempre tienden a pensar en un robo, en un homicidio. Hay actos jurídicos que realizamos que traen consecuencias y que no tienen tanta gravedad y los hacemos cotidianamente. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. Ese es un acto ilícito. Entonces, vamos a tener en cuenta que para que los actos jurídicos puedan llevarse a cabo, tienen que ser lícitos. Habitualmente las personas tratan de escudarse en que no conocen las normas jurídicas, pero el artículo 33 de la Constitución Nacional dice que las normas jurídicas se presumen conocidas por todos, por lo cual nunca nosotros podríamos minimizar nuestra responsabilidad diciendo que no conocemos la norma. Entonces, para estar en presencia de un acto jurídico vamos a tener que tener en cuenta que va a ser un hecho humano, voluntario, lícito. En este caso estamos frente a un acto jurídico. Los actos jurídicos tienen la característica que crean, modifican, transfieren y extinguen para las personas que los celebran derechos. Por ejemplo, si se celebra un contrato de locación o de alquiler, como ustedes lo conocen, van a crearse derechos para dos personas. Para el dueño de la casa, porque va a recibir un canon locativo o alquiler, que es un monto de dinero todos los meses, y para quien alquila la casa, por ejemplo, para vivienda personal, porque va a poder usarla. Ese es un acto jurídico del que nacen derechos para las dos partes. Es un acto jurídico, ¿por qué? Porque es un hecho, porque intervienen dos personas humanas, porque es lícito, estamos celebrando un contrato de alquiler y es voluntario, las dos personas estuvieron de acuerdo. Los actos jurídicos pueden transferir derechos, por ejemplo, ya vimos varias veces el ejemplo de un abuelo que le dona a su nieto un inmueble. En ese caso, el abuelo está transfiriéndole un derecho a su nieto. Se pueden modificar derechos. Hoy en día, con este tema de la pandemia, y si seguimos con el contrato de locación, habrán escuchado que no se pueden renovar los contratos, sino que los que estaban vigentes y se fenecieron durante este periodo de pandemia rigen hasta septiembre, con lo cual se ha producido una modificación en los derechos. No se pueden aumentar los alquileres, con lo cual también se produce una modificación en los derechos. Estamos siempre hablando de un acto jurídico. Y a veces los actos jurídicos extinguen derechos para las partes. Por ejemplo, si en vez de un contrato de locación fuera una compraventa, donde tenemos un vendedor y un comprador, de momento que el comprador recibe el inmueble que se le está vendiendo, si fuera una compraventa de inmueble, el vendedor deja de tener dentro de su patrimonio ese inmueble, por lo cual se le va a extinguir un derecho real de propiedad. Esto es un acto jurídico, un hecho humano, voluntario, lícito. Los actos jurídicos tienen elementos. El primer elemento es que está conformado por sujetos. Los elementos son tres. Son los sujetos, el objeto y la forma. Vamos a referirnos primero a los sujetos.
Los sujetos que componen un acto jurídico son personas. Pueden ser humanas o pueden ser jurídicas, porque un contrato de alquiler lo puede celebrar una persona jurídica, es decir, una empresa le contrata a un particular una casa para que viva un gerente general que ha sido trasladado de otro país o de otra provincia. Entonces, no siempre los actos jurídicos se celebran por personas humanas, sino que también las personas jurídicas pueden celebrar actos jurídicos. Las personas que componen el acto jurídico se van a llamar sujetos. Son los sujetos del acto jurídico. Hay algunas personas que no forman parte del acto jurídico, pero que el acto jurídico las puede afectar. Por ejemplo, yo tengo un auto y tengo contratado un seguro, en este caso vamos a suponer con Provincia Seguros, para que la compañía aseguradora me garantice a mí reparar cualquier tipo de siniestro que yo pueda producir. La relación jurídica o el acto jurídico es de la compañía de seguros conmigo. Eso es un contrato de seguro. Yo voy circulando por la Panamericana y se me sale la rueda del auto, una de las ruedas del auto. La rueda impacta en otro auto y le provoca un daño. Esta persona a la que yo le ocasioné un daño no forma parte de un acto jurídico. Ese es un hecho humano, es un hecho involuntario que le ocasiona un daño a otra persona. Esta persona a la que le ocasioné el daño en un derecho se llama tercero. ¿Quiénes son los terceros? Son aquellas personas que no forman parte del acto jurídico, pero que de algún modo las puedo afectar. Entonces, cuando se produce este siniestro que les estoy refiriendo, la compañía aseguradora va a tener que responder ante este tercero por los daños que yo le ocasioné. Entonces, tengan presente que en un acto jurídico siempre hay dos personas. Y que aquellas personas que no conforman el acto jurídico, nosotros los vamos a llamar terceros. Para poder celebrar un acto jurídico, siempre van a tener que recordar que tenemos que tener capacidad, es decir, recuerden que tenemos que ser mayores de edad, no tenemos que ser incapaces declarados en juicio. Esto cobra virtualidad siempre. Y que tenemos que actuar con discernimiento, con intención y con libertad. El segundo elemento de los actos jurídicos es el objeto. ¿Qué es el objeto de un acto jurídico? Es aquella cosa, ustedes ya saben lo que es una cosa, es aquella cosa que se va a entregar o recibir, o aquella prestación que vamos a realizar o no realizar. Es decir, el objeto del acto jurídico puede ser o bien la entrega de una cosa o bien la prestación de un servicio. Cuando hablamos del objeto, vamos a tener que tener en cuenta que el objeto no puede ser ilícito, no puede ser ilegal, no puede ser inmoral ni contrario a las buenas costumbres. ¿Qué implicaría esto? ¿Podemos celebrar un acto jurídico donde nos comprometemos a alquilar un departamento para vacaciones? Esto puede ocurrir muchas veces cuando hacemos transacciones por internet, donde decimos alquilo un departamento con vista al mar en Córdoba. Ese objeto es imposible, porque en Córdoba no hay mar. Entonces, esos actos posteriormente se pueden llegar a declarar nulos. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Que sea imposible implica esto. ¿Qué pasa con la manifestación de la voluntad? La manifestación de la voluntad en un acto jurídico tiene que ser indubitable. Tenemos que dejar en claro que queremos celebrar ese acto jurídico. Muchas veces esto se hace de manera verbal, es decir, un acto jurídico lo celebramos verbalmente.
Hoy en día las formas para realizar actos jurídicos son infinitas. Podemos hacerlo por teléfono, por WhatsApp, podemos hacerlo por mail, podemos hacerlo frente a frente, en persona, en un recinto. Podemos comprar y vender por distintas plataformas. Todo eso hace que la voluntad sea manifestada de manera indubitable y queda registrada. Pero a veces la voluntad la manifestamos con gestos o actitudes. Por ejemplo, una compraventa es un acto jurídico en virtud del cual alguien vende algo y alguien compra algo. Cuando nosotros vamos a un kiosco y en vez de hablar con el kiosquero, porque a veces hay un montón de gente, vamos agarrando cosas y decimos, agarro el diario, agarro una revista, agarro un chocolate, agarro un paquete de pastillas, todo eso se le pongo en el mostrador. El chico lo único que hace es pasar los precios, me dice cuánto es y yo se lo pago. No hubo ningún tipo de transacción en apariencia, es decir, no tuvimos ningún tipo de conversación. Sin embargo, el acto jurídico se celebró igual porque el gesto de que yo tome las cosas y se las presente a él para su pago implica que quiero celebrar el acto jurídico. Esto pasa también en un remate. En un remate, no sé si alguna vez lo vieron, pero podrían ingresar a cualquier medio para ver cómo se realiza un remate. En los remates la gente no dice habitualmente lo que quiere o lo que deja de querer. Hay una persona que ofrece algo y cómo manifiestan su voluntad el resto de las personas, levantando la mano, sin tener que decir absolutamente nada. Ese es un gesto indubitable de que quiero celebrar el acto jurídico. Para que el acto jurídico o el elemento del acto jurídico sea válido, no tiene que haber ni dolo, ni simulación, ni fraude. ¿Qué es el dolo? El dolo es cuando alguien, mediante un engaño o una mentira, me induce a celebrar un acto jurídico. Vamos a verlo con un ejemplo. Este dolo tiene que ser grave, es decir, que yo celebro el acto jurídico por el engaño, no por el objeto mismo. Quiero comprar un auto. Empiezo a mirar autos. Me llama la atención un auto que dice que es modelo 2015, por decir algo, y que tiene 20.000 kilómetros nada más de rodado. Eso es interesante porque el negocio se torna importante, es decir, es un auto relativamente nuevo a un valor que a mí me sirve y con un rodaje ínfimo. ¿Qué pasa si yo compro ese auto con estas características y esta persona me lo muestra con estas características y a pocos días de rodado se funde? Pero además descubrimos que el cuenta kilómetros del auto había sido fraguado para que me dijera que tenía los kilómetros que tenía, cuando en realidad en vez de 30.000 o 20.000 tenía 150.000. En ese caso se produce un fraude. Eso es, un fraude, se produce el dolo. El dolo en realidad tiene que ser así de grave, como se los estoy planteando. Tiene que haberme motivado para celebrar el acto y no tiene que ser recíproco. Es decir, si yo ese mismo auto se lo compro a quien me lo está ofreciendo con dólares y esos dólares son falsos, el dolo fue recíproco, con lo cual se neutralizan. No existe perjuicio alguno, o en realidad ambos fueron perjudicados. Bueno, vamos a dejar acá, así la clase que viene vemos la simulación y el fraude y podemos seguir avanzando con la forma de los actos jurídicos.